El aire helado de febrero cortaba las mejillas de Esperanza Delgado mientras esperaba el camión de las 5:30 de la mañana en la esquina de la Avenida Tecnológico con Avenida Ejército Nacional. Las primeras luces del amanecer apenas se asomaban detrás de las montañas que rodeaban Ciudad Juárez, y la joven de 18 años ajustaba su chamarra delgada tratando de mantener el calor. Era febrero de 1998 y Esperanza llevaba 6 meses trabajando en la maquiladora Electrodomésticos del Norte, ensamblando componentes para refrigeradores que después serían enviados a Estados Unidos. Aquella mañana, como todas las demás, Esperanza había despertado a las 4:30 en la pequeña casa de madera y lámina que compartía con su madre, María Dolores, y sus 2 hermanos menores en la colonia Granjas de Chapultepec. La vivienda tenía apenas 2 cuartos, sin agua corriente y con la electricidad que se cortaba cada 2 o 3 días. Habían llegado desde Torreón hacía un año, cuando su padre las abandonó y María Dolores decidió que en la frontera podrían encontrar trabajo en las fábricas que tanto empleo prometían a las mujeres jóvenes. Antes de continuar, me gustaría pedirte que te suscribas a nuestro canal y nos comentes desde qué ciudad o país nos estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo estas historias que necesitan ser contadas. El rugido del motor del camión de trabajadores interrumpió los pensamientos de Esperanza. Era el mismo autobús destartalado de siempre, con las ventanas empañadas y el tubo de escape echando humo negro. Subió junto a otras 15 mujeres, la mayoría jóvenes como ella, todas con el mismo destino, la zona industrial donde las maquiladoras operaban las 24 horas del día. El trayecto duraba 40 minutos, serpenteando por calles sin pavimentar, cruzando lotes baldíos y colonias que crecían cada día con nuevas familias llegadas del interior del país en busca del sueño americano que nunca llegaba. Esperanza se sentó junto a Leticia Moreno, una muchacha de 20 años de Oaxaca que trabajaba en la misma línea de ensamble. Leticia llevaba 2 años en Ciudad Juárez y conocía bien las reglas no escritas de la ciudad fronteriza. «Nunca camines sola de noche», le había advertido el primer día. «Siempre mantente en grupos cuando salgas del trabajo. Y si algún hombre te ofrece aventón, aunque parezca buena gente, no subas». Eran consejos que todas las trabajadoras de las maquiladoras se repetían entre ellas como una letanía de supervivencia que se había vuelto parte de la rutina diaria. La fábrica Electrodomésticos del Norte era un edificio gris de 3 pisos rodeado por una cerca de alambre de púas. Dentro, el ruido de las máquinas era ensordecedor, y el aire estaba cargado de químicos que hacían arder los ojos y la garganta. Esperanza trabajaba de pie durante 10 horas, con apenas 30 minutos para comer y 2 descansos de 10 minutos. Su salario era de 700 pesos a la semana, apenas suficiente para ayudar a su madre con los gastos de la casa y enviar algo de dinero a su abuela en Torreón. Las compañeras de trabajo se habían convertido en su nueva familia. Además de Leticia, estaba Carmen Vázquez, una mujer de 25 años que había llegado desde Michoacán con su hija pequeña. Rosa Elena Pérez, de 17 años, que enviaba la mitad de su sueldo a sus padres en Zacatecas. Y Andrea Martínez, la más joven del grupo con apenas 16 años, que mentía sobre su edad para poder trabajar. Todas compartían el mismo sueño: ahorrar lo suficiente para estudiar, conseguir un trabajo mejor o quizás algún día cruzar la frontera hacia El Paso. Pero Ciudad Juárez no era una ciudad que facilitara los sueños. Desde principios de los años 90, las noticias sobre mujeres desaparecidas habían comenzado a circular entre las trabajadoras como susurros aterrorizantes. Alma Chavira Farell había sido la primera en enero de 1993,
una niña de apenas 13 años que desapareció camino a la escuela. Después vinieron otras. Gladys Janet Fierro, de 12 años, violada y asesinada por estrangulamiento en mayo del mismo año. Silvia Rivera Morales, de 17, encontrada en Lote Bravo con señales de tortura brutal. Los supervisores de la maquiladora, todos hombres estadounidenses o mexicanos del centro del país, raramente hablaban del tema. Cuando alguna trabajadora mencionaba los asesinatos, la respuesta era siempre la misma. Esas muchachas andaban en malos pasos, o si se cuidan y van derechitas a su casa, no pasa nada. Era una manera de culpar a las víctimas, de sugerir que la violencia era consecuencia de comportamientos imprudentes y no de un sistema que las había puesto en una situación de extrema vulnerabilidad. La realidad era que las mujeres que trabajaban en las maquiladoras estaban expuestas a peligros desde el momento en que salían de sus casas hasta que regresaban por la noche. Las colonias donde vivían carecían de alumbrado público, las calles no estaban pavimentadas y el transporte público era escaso e irregular. Muchas veces tenían que caminar largas distancias por terrenos desolados, especialmente cuando los turnos terminaban tarde o comenzaban muy temprano, como el turno de esperanza. El perfil de las víctimas era siempre el mismo. Mujeres jóvenes, entre 15 y 25 años, de bajos recursos económicos, migrantes internas que habían llegado desde estados del sur de México buscando trabajo en las maquiladoras. Eran mujeres que no tenían redes de apoyo familiar sólidas en la ciudad, que vivían en colonias marginales sin servicios básicos y que dependían del transporte público para moverse por una urbe que crecía de manera desordenada y violenta. Para febrero de 1998, cuando Esperanza llevaba 6 meses trabajando en electrodomésticos del norte, ya se contabilizaban más de 50 casos de mujeres asesinadas en circunstancias similares. Los cuerpos aparecían en el desierto que rodeaba la ciudad, en lotes baldíos de colonias periféricas como Lote Bravo, Granja Santa Elena o las faldas del Cerro del Cristo Negro. Muchas habían sido violadas, torturadas y en algunos casos mutiladas antes de ser asesinadas. Algunas tenían marcas peculiares, triángulos cortados en la espalda con armas punzocortantes, un detalle que las autoridades nunca lograron explicar satisfactoriamente. La familia de Esperanza había escuchado estas historias, pero como muchas otras familias de migrantes, pensaban que no les pasaría a ellas. María Dolores trabajaba como empleada doméstica en una casa del centro de la ciudad, ganando apenas 300 pesos a la semana, y necesitaba desesperadamente el ingreso de su hija mayor. Los hermanos menores de Esperanza, de 14 y 12 años, habían abandonado la escuela para trabajar como empacadores en un supermercado y lustrabotas en el centro, respectivamente. Era una familia que luchaba día a día por sobrevivir, como miles de otras en Ciudad Juárez. La rutina de Esperanza era siempre la misma. Levantarse a las 4:30, caminar 3 cuadras hasta la parada del camión, trabajar de 6 de la mañana a 4 de la tarde, tomar el mismo camión de regreso, llegar a casa alrededor de las 5:30, ayudar a su madre con los quehaceres domésticos, cenar frijoles refritos con tortillas y acostarse temprano para repetir la rutina al día siguiente. Los fines de semana, a veces salía con sus compañeras de trabajo a caminar por el centro o a alguna tienda de la Avenida Juárez, pero siempre en grupo y siempre regresando antes del anochecer. El supervisor de turno en Electrodomésticos del Norte era Robert Thompson, un estadounidense de unos 40 años que hablaba un español rudimentario, pero que se hacía entender cuando daba órdenes. Thompson vivía en El Paso
y cruzaba la frontera todos los días para trabajar en la maquiladora, aprovechando los salarios mexicanos que representaban una fracción mínima de lo que costaría la misma mano de obra en Estados Unidos. Las trabajadoras lo conocían como un hombre estricto pero justo, que no toleraba retrasos pero que tampoco las acosaba como otros supervisores en diferentes fábricas. Sin embargo, había otros empleados en posiciones de supervisión que sí representaban un problema constante. Miguel Ángel Herrera, el encargado de mantenimiento, era conocido por hacer comentarios inapropiados a las trabajadoras más jóvenes y por ofrecerse a llevarlas en su camioneta después del trabajo. Esperanza había aprendido a evitarlo, pero sabía que otras compañeras habían aceptado aventones por las largas distancias que tenían que recorrer para llegar a sus casas. La infraestructura de Ciudad Juárez no había crecido al mismo ritmo que la instalación de las maquiladoras. Desde la implementación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte en 1994, cientos de empresas estadounidenses y de otros países habían establecido plantas de manufactura en la ciudad, aprovechando la mano de obra barata y la proximidad con Estados Unidos. Pero las autoridades mexicanas no habían invertido en mejorar los servicios públicos, el transporte o la seguridad para acompañar este crecimiento industrial acelerado. El resultado era una ciudad dividida. Por un lado, la zona industrial con sus modernas fábricas y oficinas administrativas. Por el otro, colonias enteras sin agua potable, drenaje, electricidad regular o calles pavimentadas. Las trabajadoras de las maquiladoras vivían en esta segunda ciudad, la ciudad invisible que proporcionaba la mano de obra, pero que no recibía los beneficios del desarrollo económico. En este contexto de vulnerabilidad estructural, los crímenes contra las mujeres no eran vistos por las autoridades como una prioridad. La Procuraduría General de Justicia del Estado de Chihuahua manejaba los casos con una mezcla de negligencia e incompetencia que rayaba en la complicidad. Las investigaciones eran superficiales, las pruebas se perdían o se contaminaban, y las familias de las víctimas eran tratadas con desprecio y desconfianza. Cuando una mujer desaparecía, la primera reacción de la policía era asumir que se había fugado con algún novio o que había decidido irse a Estados Unidos sin avisar. Estas muchachas son muy volátiles, solían decir los agentes. Aquí hoy, mañana quién sabe dónde. Era una actitud que reflejaba no solo la misoginia institucional, sino también el clasismo y el racismo hacia las mujeres migrantes de bajos recursos. María Dolores conocía bien esta realidad porque había escuchado los testimonios de otras madres en el mercado donde compraba los víveres de la semana. Doña Carmen, que vendía verduras en el puesto de al lado del de tortillas, le había contado sobre su sobrina que llevaba 3 meses desaparecida. «Fui a la policía», le dijo con lágrimas en los ojos, «y me dijeron que esperara 6 meses, que a lo mejor regresaba por su voluntad, que estas muchachas son muy aventureras y se van con el primer hombre que les promete algo mejor». Era febrero de 1998 y la temperatura en Ciudad Juárez oscilaba entre los 0 grados en las madrugadas y los 15 grados al mediodía. El viento constante levantaba polvo del desierto y las mañanas eran especialmente frías para quienes tenían que esperar el transporte público en las esquinas desprotegidas. Esperanza había desarrollado una rutina para mantenerse caliente. Flexionaba los dedos dentro de los guantes baratos que su madre le había comprado. Movía los pies constantemente y se frotaba las manos cada pocos minutos. El día 13 de febrero de 1998 fue un viernes como cualquier otro.
Esperanza despertó a las 4:30, se lavó la cara con agua fría en la palangana que tenían en el patio trasero, se vistió con la misma ropa de trabajo de siempre, pantalón de mezclilla, blusa de algodón azul cielo, suéter café tejido por su abuela y los tenis blancos que había comprado con su primer sueldo en la maquiladora. Su madre ya estaba despierta, preparando café de olla y tortillas calientes para el desayuno. «Ten cuidado, mija», le dijo María Dolores, como todas las mañanas, mientras le entregaba el termo con café y las tortillas envueltas en un trapo limpio. Era una frase que se había vuelto parte del ritual matutino, pero que ese día sonaría profética en la memoria de la madre. Esperanza caminó las 3 cuadras hasta la parada del camión como siempre, pero esa mañana algo era diferente. El autobús que normalmente llegaba a las 5:30 no apareció. Esperanza esperó hasta las 5:40, las 5:45, las 6:10. Otras mujeres que también esperaban el transporte comenzaron a impacientarse. Algunas decidieron caminar hasta otra parada más alejada, otras optaron por regresar a sus casas y faltar al trabajo ese día, pero Esperanza no podía permitirse faltar. Llevaba 6 meses sin un solo día de ausencia, y sabía que los supervisores no toleraban las faltas, especialmente de las trabajadoras más nuevas. Además, necesitaba el dinero de ese día para ayudar con los gastos de la semana. Así que cuando vio una camioneta blanca que se detuvo cerca de la parada y el conductor le preguntó si necesitaba llegar a la zona industrial, dudó solo un momento antes de aceptar. El hombre que manejaba la camioneta aparentaba unos 30 años. Tenía bigote y llevaba una gorra de béisbol azul. Le dijo que también iba hacia las maquiladoras porque trabajaba en una empresa de mantenimiento que daba servicio a varias fábricas. Hablaba con acento norteño, probablemente de Chihuahua o Sonora, y parecía conocer bien la ciudad. Esperanza subió al vehículo junto con otras 2 mujeres que también esperaban transporte en diferentes paradas de la misma avenida. Durante los primeros 15 minutos del trayecto, todo parecía normal. El hombre platicaba sobre el clima, sobre las maquiladoras, sobre lo difícil que era conseguir transporte confiable en Ciudad Juárez. Las 3 mujeres iban sentadas en la parte trasera de la camioneta, y Esperanza notó que el vehículo tenía un olor extraño, como a químicos o solventes industriales, pero no le dio mayor importancia. Muchos trabajadores de la zona industrial llevaban herramientas o materiales que podían generar olores similares. Fue cuando se desviaron de la ruta habitual hacia las maquiladoras que Esperanza comenzó a sentir una inquietud creciente en el estómago. El conductor había tomado una calle que llevaba hacia el desierto, alejándose de la zona industrial. Cuando ella le preguntó por qué habían cambiado de dirección, el hombre respondió que había un problema con la carretera principal y que conocía una ruta alternativa que las llevaría más rápido. Pero la ruta alternativa las llevó cada vez más lejos de cualquier lugar conocido. El paisaje cambió de colonias urbanas a terrenos baldíos, de calles con casas a extensiones de desierto, salpicadas de mezquites y arbustos espinosos. Esperanza intercambió miradas nerviosas con las otras 2 mujeres, y una de ellas, la más joven, comenzó a llorar silenciosamente. Fue entonces cuando el conductor detuvo la camioneta en medio de la nada, apagó el motor y se volvió hacia ellas con una sonrisa que ya no tenía nada de amigable. Tenía los ojos vidriosos y las manos temblorosas, como si hubiera estado bebiendo o consumiendo drogas. «Aquí se bajan», les dijo con una voz que había perdido toda cortesía fingida, «y más les vale que no hagan ruido». Lo que pasó después quedó grabado en la memoria de Esperanza como una secuencia de imágenes borrosas y sonidos distorsionados por el terror. El hombre las obligó a bajar de la camioneta, las ató con cuerdas que llevaba en la parte trasera del vehículo
y las llevó caminando por el desierto hasta una construcción abandonada, probablemente una antigua mina o una instalación industrial que había sido dejada al abandono años atrás. La estructura tenía paredes de concreto y un techo parcialmente colapsado. En el interior había colchones sucios, latas de comida vacías y herramientas que sugerían que el lugar había sido usado antes para propósitos similares. Esperanza se dio cuenta, con un horror que le heló la sangre, de que no eran las primeras mujeres que habían sido llevadas a ese lugar. El hombre, que nunca les dijo su nombre, las mantuvo cautivas durante 3 días. Durante ese tiempo, fueron violadas repetidamente, golpeadas cuando trataban de resistirse y amenazadas con muerte si intentaban escapar. El agua y la comida llegaban de manera irregular y las condiciones higiénicas eran deplorables. Esperanza perdió la noción del tiempo. Los días y las noches se confundían en una pesadilla interminable de dolor, miedo y desesperación. En algún momento del tercer día, su captor hizo algo que cambiaría el curso de los eventos. Se embriagó hasta perder la conciencia. Esperanza, que había estado trabajando secretamente en aflojar las cuerdas que la mantenían atada, logró liberarse y desatar a sus compañeras. Las 3 mujeres salieron de la construcción abandonada en silencio absoluto, descalzas y con la ropa desgarrada, caminando por el desierto bajo el sol implacable del mediodía. No tenían idea de dónde estaban ni de hacia dónde dirigirse. El paisaje era monótono. Arena, rocas, arbustos espinosos y montañas a la distancia que podrían estar a kilómetros de donde se encontraban. Esperanza decidió caminar hacia donde creía que estaba la ciudad, guiándose por el sol y por una intuición desesperada. Sus compañeras la siguieron, aferradas a la esperanza de que alguien las encontraría antes de que murieran de sed o de insolación. Caminaron durante horas bajo el sol del desierto chihuahuense. Los pies se les llenaron de cortadas por las piedras y las espinas, los labios se les agrietaron por la deshidratación, y la piel se les quemó hasta volverse roja y ampollada. Una de las mujeres, la más joven, comenzó a delirar por el calor y tuvo que ser sostenida por las otras 2. Esperanza sabía que no podrían seguir mucho tiempo más sin agua. Fue el sonido de un motor lo que les salvó la vida. Un camión de carga que transportaba arena para una construcción en las afueras de Ciudad Juárez pasó por un camino de terracería a unos 500 metros de donde ellas se encontraban. Esperanza gritó con la poca voz que le quedaba, agitó los brazos frenéticamente y corrió hacia el vehículo con las últimas fuerzas que tenía. El conductor, un hombre mayor llamado Esteban Morales, vio las figuras que se movían en el desierto y detuvo el camión. Esteban no podía creer lo que veía. 3 mujeres jóvenes, obviamente en estado de shock, con heridas y quemaduras, balbuceando sobre un secuestro y pidiendo ayuda para llegar a la ciudad. Sin hacer preguntas, las subió a la cabina de su camión, les dio agua de su termo personal y manejó directamente hacia el hospital más cercano mientras ellas le contaban fragmentos de lo que habían vivido. En el Hospital General de Ciudad Juárez, las 3 mujeres fueron atendidas por heridas, deshidratación y trauma. Los médicos confirmaron que habían sido violadas sexualmente y documentaron las múltiples contusiones y laceraciones en sus cuerpos. Fue la primera vez en años que víctimas de secuestro y violación sexual en Ciudad Juárez habían sobrevivido para contar su historia. La noticia llegó rápidamente a los medios de comunicación locales. Por primera vez, había testimonios directos de lo que les pasaba a las mujeres que desaparecían en la ciudad. Los periodistas se agolparon en el hospital. Las autoridades se vieron obligadas a tomar declaraciones formales.
y las familias de otras mujeres desaparecidas comenzaron a exigir que se investigara la construcción abandonada donde habían estado cautivas. María Dolores recibió la noticia de que su hija estaba viva por una llamada telefónica del hospital. Había pasado 3 días sin saber nada de Esperanza, reportando su desaparición a la policía y recibiendo las respuestas despectivas de siempre. Espere, señora, a lo mejor se fue con algún novio. Estas muchachas jóvenes son muy impulsivas. Regrese en una semana si no aparece. Cuando finalmente recibió la llamada, colapsó de alivio y de horror al mismo tiempo. El testimonio de Esperanza y sus compañeras fue crucial para las investigaciones posteriores. Por primera vez, las autoridades tenían una descripción detallada del perpetrador, del vehículo utilizado y de la ubicación donde habían sido mantenidas cautivas. La construcción abandonada fue inspeccionada y se encontraron evidencias de que había sido utilizada para crímenes similares en múltiples ocasiones. Restos de ropa de mujeres, objetos personales y manchas de sangre que confirmarían que otras víctimas no habían tenido la misma suerte. Pero la investigación pronto se encontró con los mismos obstáculos de siempre. La descripción del agresor coincidía parcialmente con varios sospechosos que ya estaban en las bases de datos policiales, pero ninguno pudo ser identificado con certeza. La camioneta blanca nunca fue encontrada, y las pruebas recolectadas en la construcción abandonada fueron mal procesadas, perdidas o contaminadas durante el manejo por parte de las autoridades. Esperanza regresó a vivir con su familia, pero nunca volvió a trabajar en las maquiladoras. El trauma de lo vivido la había marcado profundamente y no podía soportar la idea de levantarse antes del amanecer para tomar transporte público hacia la zona industrial. Desarrolló ataques de pánico cuando veía camionetas blancas y tenía pesadillas constantes que la hacían despertar gritando en las madrugadas. Su madre, María Dolores, se convirtió en una activista accidental. Comenzó a asistir a las reuniones de madres de mujeres desaparecidas que se organizaban en la iglesia de San Lorenzo, en el centro de Ciudad Juárez. Ahí conoció a docenas de otras mujeres que vivían la agonía de no saber qué había pasado con sus hijas, sus hermanas, sus nueras. Todas compartían historias similares. Mujeres jóvenes que trabajaban en maquiladoras, que habían desaparecido en el trayecto al trabajo o de regreso a casa, y cuyas familias habían sido tratadas con desdén por las autoridades. Doña Rosa Méndez, cuya hija Carmen había desaparecido 2 años antes, se había convertido en la líder informal del grupo. Era una mujer de 50 años que había perdido el miedo a las autoridades y que hablaba con una claridad demoledora sobre la negligencia sistemática que permitía que los crímenes continuaran sin castigo. Nuestras hijas no son descartables, repetía en cada reunión. Son seres humanos que merecen justicia. El grupo de madres comenzó a organizarse para exigir reuniones con el procurador de justicia, para marchar en las calles del centro de la ciudad y para dar entrevistas a los medios de comunicación que finalmente empezaban a prestar atención al tema. María Dolores, que nunca había hablado en público en su vida, aprendió a articular el dolor y la indignación que sentía, no solo por lo que había pasado su hija, sino por todas las otras mujeres que no habían tenido la suerte de sobrevivir. La historia de Esperanza se convirtió en un símbolo de resistencia, pero también en una advertencia sobre la vulnerabilidad estructural de las mujeres trabajadoras en Ciudad Juárez. Su testimonio fue utilizado por organizaciones de derechos humanos, tanto nacionales como internacionales, para documentar el patrón sistemático de violencia que se había establecido en la ciudad desde principios de los años 90.
Amnistía Internacional publicó un informe titulado Muertes Intolerables, 10 años de secuestros y asesinatos en Ciudad Juárez y Chihuahua, que utilizaba el caso de Esperanza como ejemplo de la impunidad que rodeaba los crímenes contra las mujeres. El informe documentaba 370 casos hasta 2003, 137 de los cuales incluían abuso sexual. Pero los informes internacionales y la atención mediática no se tradujeron en mejoras reales, en las investigaciones o en la prevención de nuevos crímenes. Los asesinatos continuaron, las desapariciones siguieron ocurriendo, y las familias continuaron enfrentando la indiferencia y la incompetencia de las autoridades. Para 2011, se estimaba que más de 500 mujeres habían sido asesinadas en Ciudad Juárez, y 1,000 habían desaparecido solo en el estado de Chihuahua. El testimonio de Esperanza también reveló aspectos inquietantes sobre la organización de los crímenes. La construcción abandonada donde había estado cautiva mostraba señales de uso prolongado y sistemático. Había been utilizada por múltiples perpetradores durante un período extendido de tiempo, lo que sugería la existencia de redes criminales organizadas más que de agresores individuales actuando por impulsos aislados. Los investigadores independientes que analizaron el caso identificaron conexiones potenciales con el tráfico de personas, la explotación sexual comercial y la participación de elementos corruptos dentro de las fuerzas policiales. Pero estas líneas de investigación nunca fueron perseguidas adecuadamente por las autoridades oficiales, que preferían mantener la narrativa de crímenes pasionales o de víctimas que andaban en malos pasos. En 1999, el presidente Ernesto Zedillo se reunió con el presidente estadounidense Bill Clinton en Mérida, Yucatán, para solicitar apoyo en las investigaciones sobre los asesinatos de Ciudad Juárez. Como resultado de esta reunión, agentes del FBI visitaron la ciudad para estudiar 24 casos seleccionados, incluyendo el de Esperanza. Sin embargo, la colaboración internacional no produjo resultados significativos en términos de arrestos o condenas. La Corte Interamericana de Derechos Humanos eventualmente responsabilizó al Estado mexicano por la muerte de 8 mujeres debido a la falta de investigación adecuada. La sentencia, emitida en 2009, estableció que tanto la policía como los funcionarios del gobierno habían respondido con indiferencia ante los feminicidios, habían realizado investigaciones negligentes e inadecuadas, y habían fallado en prevenir o proteger a las mujeres de la violencia. Esperanza, ahora una mujer de 43 años, vive en El Paso, Texas, a donde emigró legalmente en 2005 después de casarse con un ciudadano estadounidense que conoció a través de una organización de apoyo a víctimas de violencia. Trabaja como traductora para servicios sociales que atienden a la comunidad hispana y ha dedicado parte de su vida a ayudar a otras mujeres que han sobrevivido a experiencias similares. Su madre, María Dolores, continuó siendo activista hasta su muerte en 2018. Nunca dejó de asistir a las reuniones de las madres de mujeres desaparecidas. Nunca dejó de exigir justicia y nunca dejó de recordar a las autoridades y a la sociedad que cada mujer asesinada o desaparecida tenía un nombre, una familia y sueños que fueron truncados por la violencia y la impunidad. La construcción abandonada, donde Esperanza fue mantenida cautiva, fue demolida en 2001, pero no antes de que investigadores independientes documentaran evidencias de que había sido utilizada como centro de tortura y asesinato durante varios años. Los hallazgos nunca fueron incorporados oficialmente a las investigaciones criminales, y ningún responsable
fue jamás llevado ante la justicia por los crímenes cometidos en ese lugar. Ciudad Juárez ha cambiado mucho desde 1998. La violencia relacionada con el narcotráfico que estalló en la década de 2000 desplazó la atención pública de los feminicidios hacia los enfrentamientos entre cárteles de la droga. Pero los asesinatos de mujeres nunca pararon. Según organizaciones de derechos humanos, 75% de las mujeres desaparecidas en Ciudad Juárez entre 2008 y 2017 desaparecieron durante el periodo de mayor presencia militar y policial en la región. El patrón identificado en los años 90 se mantiene vigente. Mujeres jóvenes, de bajos recursos, trabajadoras de maquiladoras o empleadas en el sector servicios, que desaparecen en el trayecto entre su casa y su trabajo, o que son encontradas muertas en el desierto que rodea la ciudad. La diferencia es que ahora los crímenes se atribuyen al crimen organizado, lo que proporciona una explicación conveniente que evita cuestionar las estructuras económicas y sociales que mantienen a las mujeres en situación de extrema vulnerabilidad. Las maquiladoras siguen operando con la misma lógica de explotación laboral que caracterizó su instalación en los años 90. Los salarios siguen siendo bajos, las condiciones de trabajo siguen siendo precarias y el transporte público sigue siendo inadecuado e inseguro. Las colonias donde viven las trabajadoras siguen careciendo de servicios básicos y la infraestructura urbana sigue siendo deficiente en las áreas donde se concentra la población de menores recursos. La historia de Esperanza Delgado es una historia de supervivencia, pero también es una ventana hacia un sistema de violencia estructural que no ha sido desmantelado. Su testimonio documentó no solo la brutalidad individual de un agresor, sino también la negligencia institucional que permitió que esa brutalidad se perpetuara sin consecuencias durante años. Cada vez que una mujer joven camina hacia una parada de autobús en las colonias periféricas de Ciudad Juárez, cada vez que acepta un aventón de un desconocido porque el transporte público no llega a tiempo, cada vez que trabaja un turno nocturno en una maquiladora y regresa a casa por calles sin iluminación, está repitiendo los pasos que siguió Esperanza esa mañana de febrero de 1998. La diferencia es que ahora sabemos lo que puede pasar. Tenemos testimonios, tenemos evidencias, tenemos documentación internacional sobre la responsabilidad del Estado mexicano. Pero esa información no ha sido suficiente para cambiar las condiciones que hacen posible la violencia sistemática contra las mujeres en la ciudad fronteriza. El legado de Esperanza Delgado no está solo en su supervivencia individual, sino en su negativa a permanecer en silencio después de lo vivido. Su testimonio se convirtió en una herramienta de denuncia que trasciende su caso particular para señalar un problema estructural que afecta a miles de mujeres en situaciones similares. Su historia nos recuerda que detrás de cada estadística hay una persona real, con una familia real, con sueños reales, que fueron interrumpidos por una violencia que pudo y debió ser prevenida. Mientras las maquiladoras continúen operando bajo la lógica de la explotación laboral máxima, mientras las autoridades sigan tratando la violencia contra las mujeres como un problema secundario, mientras la sociedad siga culpando a las víctimas en lugar de cuestionar las estructuras que las victimiza, casos como el de Esperanza Delgado seguirán ocurriendo en Ciudad Juárez y en otras ciudades fronterizas de México. Su testimonio permanece como una advertencia y como un llamado a la acción. Las mujeres trabajadoras no son descartables, sus vidas tienen valor y merecen un México donde puedan caminar seguras hacia sus trabajos sin temor a desaparecer en el camino.